Padre, gracias yo te doy en esta mañana. Agradezco, Señor, en este momento la oportunidad que tú me das para bendecir tu nombre, exaltarte y entrar bajo la cobertura de tu sangre, tu nombre y tu palabra. Es lo único que nos guarda y nos protege de todo mal. En el nombre de Jesús, que tu poder realmente se perfeccione en mi debilidad y que puedas usar mis labios como pluma de escribiente en manos de un hábil escritor, escriba, para que la palabra que salga de mi boca no vuelva vacía, sino sea palabra de Dios directa al espíritu, al corazón y a la mente, de tal manera que estemos, Señor, motivados para poder cumplir tus palabras. Señor, en este momento agradezco por tu presencia, por tu amor y por tu compañerismo, tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Así sea. Amén y amén. Muy bien, para poder introducir y entender el concepto de la sangre para nosotros en el Nuevo Testamento, o dos, para una cultura occidental como la nuestra, entonces vemos que para nosotros la sangre es como, ay, fúchile, cuidado, es quizás hasta asqueroso, pero en el concepto oriental, la sangre tiene un poder diferente a lo que es el concepto occidental. Para ellos simboliza lo que la palabra misma dice. ¿Cuántos de ustedes escucharon que dice la palabra, respeten la sangre porque la sangre es vida? La vida en vosotros es la sangre. O sea que no es muerte. Cuando nosotros decimos hecho de sangre, pensamos en la muerte. Cuando vemos sangre, decimos es muerte, es algo trágico, es algo malo. Pero desde el punto de vista oriental y bíblico, es vida. Y para poder comprender el concepto y darle una buena apología, una buena defensa al poder de la sangre, deberíamos transportarnos al tiempo de la Pascua, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: señores, el espíritu de la muerte va a pasar, y va a tocar cada puerta que no tenga marcado en su puerta, en sus dinteles, la sangre de un cordero. Todos nosotros ya entendemos que era una representación de la sangre de Cristo que iba a guardar esas casas. Ahora bien, a esos lugares se le llama umbral. ¿Qué es un umbral? Es la puerta de entrada de una casa. El umbral es la puerta principal. El ladrón puede entrar ¿por dónde? Por una ventana, por un umbral que sería la ventana o la puerta. Entonces, en el mundo antiguo, eso era una señal de bienvenida. Cuando yo abría la puerta decía bienvenido. Porque en el concepto oriental, cuando nosotros escuchamos que usamos esa misma expresión aquí en Paraguay, decimos, le invitamos a una persona a la casa: mira, esta es tu casa, pastor, este es todo lo que vos necesites, pero es solamente protocolar. O sea que en la realidad me está dando una bienvenida, me está haciendo sentir bien, pero es protocolar, porque en la realidad no es mío, no es mi casa. Pero en el Antiguo Testamento, cuando una persona le invitaba a cenar a alguien, era porque ya quería tener un pacto con esa persona. Y normalmente en esa cena concertaban el pacto diciendo: mi casa es tu casa, todo lo que está aquí es tuyo. Y era literal. No era algo que uno decía: ah, sí, bueno, muchas gracias, acepto el protocolo, acepto tu delicadeza, acepto tus dones, tu regalo o tu gesto. Sin embargo, era algo real. Entonces, en una ocasión, una pareja visita a unos japoneses, y esto le invitan a su casa. Por eso es que muchas veces ellos no te invitan mucho a la casa, tienen sus reuniones en los restaurantes, en otros lados, porque para ellos su casa es sagrado, lo que entra en la casa es sagrado. Entonces esa es la cultura. Y el japonés en un momento dado le cayó tanto en gracia y le dice: mira, esta es tu casa, todo lo que hay aquí es tuyo. Y él, bromeando, le dijo: qué interesante cuadro, qué hermoso cuadro. Y el japonés le dice: llévatelo, es tuyo. No, yo te estoy bromeando. Yo no te estoy bromeando, es tuyo. Lo que está aquí es tuyo.
En el concepto, entonces, cuando miramos el concepto del Antiguo Testamento, Dios le estaba hablando al pueblo de Israel en un idioma que ellos conocían. El pacto del umbral, el pacto de sangre que se hacía en el umbral. El pacto de sangre que cuando un rey tomaba territorio e iba en guerra, él decía: si ustedes quieren entrar en paz conmigo, decía el rey, o vamos a guerrear, y si quieren entrar en paz conmigo, hagan un pacto de sangre en su umbral. ¿Qué significaba eso? Que si el pueblo no quería pelear y someterse a ese rey, y no solamente someterse al rey, sino también recibir los beneficios de ese rey no le iba a destruir a ese pueblo, sino lo iba a guardar, lo iba a proteger. Entonces el rey decía dos cosas: si tú no aceptas el pacto, yo destruiré todo lo que hay aquí. Pero si tú aceptas el pacto y haces un pacto de umbral, en tu umbral de sangre, entonces yo no entraré para destruirte, sino que a partir de ese momento seré tu aliado, seré tu fortaleza, seré tu protector, y lo que es mío, mis riquezas, también te pertenecerán a ti, y la gloria de mi reino también será tuyo. Imagínense hasta ese punto. Entonces Dios simbolizando al pueblo de Israel diciendo: yo voy a pasar por la tierra de Egipto, mas aquellos que quieran hacer pacto conmigo, dice el Señor, yo entraré en esas casas. Por eso hay una palabra que a nosotros se nos escapa en el hebreo, que es Pasach y Pesach. Uno es Pascua y otro es paso de largo. El otro implica entrar en una casa, implica hacer pacto con esa casa. Entonces el rey, cuando era bienvenido, era bien recibido y automáticamente entraba bajo la fidelidad, bajo la lealtad de ese rey, bajo la autoridad, bajo su gobierno, bajo su riqueza, bajo su gloria. Pero si yo rechazaba ese pacto, eso significaba que iba a ser aniquilado por ese rey y me iba a llegar la muerte. Por eso es que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, dice: yo pasaré por Israel, yo caminaré, y donde yo viere la sangre del pacto del umbral, en esa casa yo entraré, yo le protegeré de la muerte que está viniendo sobre Israel, y ustedes serán bendecidos, no solamente su casa. Porque hay algo muy importante que muchos no han profundizado en la escritura, que cuando cuando Egipto es visitado, Israel tiene un pacto con Dios, no solamente era guardado su casa, eran guardados su ganado, sus ovejas, sus campos, nada fue tocado, aún lo que estaba externamente. ¿Qué significa eso? Que una persona que tiene un pacto bajo la sangre del Cordero está bajo una protección absoluta de todos sus bienes, disfrutará de las riquezas, la gloria, la honra, la protección, la lealtad y la fidelidad de Dios para con su pueblo, diciendo: tú eres intocable porque hiciste un pacto conmigo, mas el espíritu de la muerte, la enfermedad, el dolor y la pobreza va a atacar a todo Egipto, pero a ti no te va a llegar porque tú hiciste pacto conmigo. Entonces, cuando estamos hablando de este pacto, muchos de nosotros subestimamos este pacto que hacemos de la cena del Señor. Hasta qué punto este símbolo de la vid nos protege, nos guarda, nos renueva. Esto no solamente es un símbolo de la vid, no es un símbolo de un jugo que viene de la vid, de las uvas, sino significa: estoy protegido, Cristo está en mí, Dios es mi rey, Él es mi Señor, Él tiene un pacto conmigo, yo voy a ser leal con Él y Él será leal conmigo, me protegerá de todo mal, la muerte no me llegará, la miseria no me llegará, porque estoy bajo la sangre de Cristo, el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Qué tremendo. Por eso es que dice el Señor: no tomen indignamente la mesa del Señor sin saber cuál es el significado. Yo debo conocer el significado de esta sangre poderosa. Ahora entendemos. Entonces Dios le estaba hablando en su idioma. ¿Quieren hacer pacto conmigo o ser mis enemigos? Tienen dos opciones.
y pensamos bíblicamente, ¿podría ser eso Dios? Sí, Jesús dijo, entra por la puerta ancha o espaciosa que lleva a la perdición, o entra por la puerta angosta que entra a la bendición. En el reino de Dios es: el que está conmigo, conmigo está, mas el que no está conmigo, contra mí es. O sea que la Biblia enseña que yo estoy de un solo lado. Muchas personas, por ejemplo, cuando viven en una tibieza, o viven en una forma light, o viven en una atmósfera de indecisiones, hago, no hago, pienso, no pienso, hago, ¿qué debo hacer? Esa persona está en un punto medio. La persona cree que está en un punto medio, sin embargo ya está en las manos del enemigo. Porque en el reino de Dios se establece por lealtad, por fidelidad, de decir, yo hago, yo permanezco, no importa lo que hagan, lo que digan, yo estoy en el camino de Dios, sigo camino, hago lo que debo hacer, no pregunto, porque mi trato no es con el pueblo, mi trato no es con la gente, mi trato es con Dios. Eso es muy importante entender. Ahora, para entender sobre lealtad y fidelidad, que va en relación al pacto del umbral, ustedes se acuerdan que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y Lot estaba en la puerta. De repente entran dos ángeles poderosos. Yo no sé si él tenía conocimiento si eran ángeles o no, pero vino los dos ángeles, dijeron, mira, todo aquí va a ser destruido. No le dijo a Lot. Pero cuando llegó la tardecita, los sodomitas, que ahí viene la parte, y disculpe, pero homosexuales, los gays se les llama sodomitas. Bueno, en este caso, los sodomitas, pero en este caso una nación que tenía un estilo de vida de mucha lujuria, como Sodoma y Gomorra, ellos dijeron, déjanos tomar a estos dos hombres. ¿Qué hizo Lot? Lot le metió dentro de su casa, pasó ese umbral y le dijo, no pasen en esta noche, porque en esta noche bajo el pueblo y bajo las estrellas ustedes estarán desprotegidos. Pero si entran bajo mi cobertura, bajo mi casa, y pasan el umbral de mi casa, entrarán bajo mi protección. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante acotar este punto, muy importante. Las dos personas, yo no sé si Lot estaba consciente si eran ángeles de Dios o no. Él los vio como extranjeros, no lo sé. Pero la única cosa es que Lot sintió que tenía que colocarle bajo el pacto de su casa, y le dijo, entra en casa. ¿Qué significaba eso? Dice, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo voy a ser leal contigo, y no importa lo que yo tenga que perder, yo no permitiré que nadie te toque. Por eso es que nosotros allí entendemos cuando Lot en una forma temeraria dice, pero voy a darle después la verdadera traducción, qué es lo que quería decir en el hebreo. Le dice, Lot le dice al pueblo que viene, golpea la puerta y dice, entréganos a estos hombres. Ellos le iban a sodomizar, le iban a violar, le iban a matar, le iban a torturar. Y Lot sale y le dice, yo tengo dos hijas vírgenes. Yo le voy a sacar a mis hijas vírgenes y hagan lo que quieran con mis dos hijas vírgenes, pero a estos dos no le toquen. Yo no sé si usted puede entender el concepto de fidelidad y lealtad que había en Lot, a tal punto de entregar sus dos hijas vírgenes por dos desconocidos. No sé, vuelvo a repetir, si él sabía si eran dos ángeles o dos extranjeros, pero el problema es que Lot ya hizo un pacto con esta casa, ya hizo pacto con su casa entregándole. Ese era el problema. Hoy en día nosotros dejamos de ser hombres de palabra. Hoy en día por eso se recurre a la escribanía, a los abogados, porque antes las cosas se manejaban por la palabra. Decía, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te fortalezco, pero no hoy. Hoy una persona me puede prometer amor eterno, fidelidad y lealtad eterna, pero no me va a dar porque nadie autoriza, ni aunque esté escrito por escribanía.
porque nuestra lealtad ha perdido confianza, así como el poder de la palabra. Nosotros hemos perdido el poder de la palabra. Y probablemente muchos de los que están aquí en este lugar sabrán, escuche bien, que han experimentado en una generación que está después de nosotros, todavía había gente que era de palabra, que cuando te decía así es, así es. A mí me ha tocado, yo me considero una persona de palabra. Yo personalmente me considero de palabra. Y mi esposa es testigo que aunque yo tenga que perder, muchas veces cumplo con mi palabra, porque ya lancé mi palabra. Yo me considero así, porque para mí la palabra es un pacto. No necesito una escribanía. Si yo te dije algo que lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Y si te digo que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Por lo menos yo me considero de palabra. Entonces, para entender el contexto, ahora usted dice, ¿cómo Lot se atreve a entregar a sus hijas vírgenes por dos desconocidos y ser leal? ¿Hasta qué punto llega su fidelidad? O sea, quiero que usted se imagine un momento. Usted está en su casa, yo llego a su casa, soy un perfecto desconocido, vengo, le predico la palabra, no sé, le digo Jesús te ama, y de repente dice, entra a mi casa, yo te protejo, porque afuera hay peligro. Y de repente usted tiene dos hijas vírgenes y usted le dice a las personas que quieren tocarme, tóquenle a mis hijas, viólenla, hagan lo que quieran con ella, pero no le vas a tocar a mis invitados. ¿Entiende el concepto de lealtad? Se dio cuenta que hasta para nosotros parece ser ridículo, parece ser algo de lo antaño, pero ese era el poder de la palabra y ese era el poder del pacto. Ahora esto es tremendo, porque déjeme llevarlo al otro plano después. Pero la realidad es que en el hebreo lo que dice la expresión fue así: para que consideremos a nuestro hermano Lot. ¿Hasta qué punto? Él hizo, dice, una pregunta. Y él dijo, ¿considerarían ustedes que yo daría a mis dos hijas para que la violen, para que la ultrajen y no guardase mi palabra? En otras palabras le estaba diciendo, si ustedes piensan que yo voy a entregar mis dos hijas, de esa misma manera voy a pelear por estas dos visitas. Si ustedes quieren tocar a mis hijas, van a tener que tocarme a mí, destruirme a mí, golpearme a mí, pero no voy a permitir que mis hijas ni estos invitados sean tocados por ustedes a costa de mi vida. Qué tremendo. Una de las cosas que siempre me preguntan, y no estoy hablando de dinero, en el concepto, voy a hablar del concepto. Dice, pastor, yo quiero hacer un pacto con Dios porque quiero vender un terreno de 100 millones, que serían como unos $16,000, y quiero hacer un pacto con Dios para que yo le dé el 10% al Señor de la ganancia, por así decir, de lo que voy a darle el 10%. Y le digo, no. Y voy a dar mi concepto, porque creo conocer la Biblia, a no ser que usted tenga más luz y me pueda enseñar un poquito más de lo que yo no estoy entendiendo. Eso es un voto. Le voy a explicar por qué. Usted puede hacer un voto y decir, Señor, si tú me ayudas a vender este terreno, yo te prometo que voy a darte un porcentaje. Se está entendiendo que no te estoy diciendo que lo hagas. ¿Se está entendiendo eso? Te estoy dando un ejemplo que si tú lo haces, tú puedes venderlo en 1 año, 2 años, como quieran, 3 meses, 6 meses. No hace falta que hagas pacto, no hace falta que hagas votos. Sencillamente, Señor, acá está el terreno, ayúdame a vender. Usted no tiene por qué hacer compromisos con Dios. Pero hay gente que dice, necesito acelerar porque necesito ese dinero. Entonces puede hacer un voto. Ahora voy a darle mi concepto de pacto. El problema es que muchas personas, no estoy enseñando sobre eso, pero necesito lanzar esta semilla. El pacto nunca puede ser realizado de un inferior a un superior.
siempre el pacto es realizado por un superior a un inferior. Le voy a volver a repetir. Un voto puede hacerlo de un inferior a un superior. Si tú me ayudas con esto, yo te prometo que te daré esto. Eso es un voto, como una promesa. Pero un pacto bíblicamente es imposible, porque en el concepto oriental siempre el mayor es el que pide hacer el pacto, no el menor. Y en otras palabras, hermanos queridos, yo no conozco a nadie que sea superior a Dios para ofrecerle un pacto. ¿Me estoy explicando? Por favor, si usted tiene dudas, después pregúnteme, porque tiene que quitarse de las dudas, y yo voy a darle las bases bíblicas que no puedo dar ahora. No es mi tema, pero tiene una relación con el pacto. Por eso dice en el Salmo 25:14: mi comunión íntima es con los que me temen, con los que me aman, y a ellos les revelo mi pacto yo. Usted y yo no estamos en condiciones de hacer pacto con Dios. Así que una cosa usted está seguro en esta iglesia: nunca le voy a decir, hermano, traiga $100 y haga pacto con Dios, porque no es bíblico. Ahora escuche bien: en un momento de intimidad que usted está con Dios, Dios hizo pacto conmigo, yo no hice pacto con Él. Y le voy a dar un ejemplo. Todos saben que yo trabajo en el campo de la guerra espiritual, de la liberación, y me ha tocado ministrar más de 4.500 vidas, y que son sumamente complejos, y nunca he fallado en lo que he hecho. ¿Por qué? Porque yo no hice pacto con Dios. Dios hizo pacto conmigo y me dijo: te necesito en este trabajo. Y yo le dije: soy inútil, porque yo tenía 6 meses de cristiano, soy nuevo, apenas estoy empezando el cristianismo. Y Dios me dijo: yo hago pacto contigo. Y el pacto me usó la palabra de Dios. Yo estoy hablando literalmente, me dijo: he aquí, a ti mi siervo Javier, te doy poder sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada te dañará. Y me dijo: jamás en tu vida nadie te va a dañar cuando venga del imperio satánico, nunca. Y tú le vas a dañar, pero ellos nunca te dañarán. Si era yo el que hacía con él, hubiese sido frágil. ¿Sabe por qué? Porque yo muchas veces quise renunciar, muchas veces quise renegar, muchas veces quise reclamar. Pero Dios no reniega, Dios no reclama. Dios dice: yo soy fiel aunque tú seas infiel. Cuando Dios hace pacto contigo, Él lo guarda, porque Él es la parte superior. Como algunos me están mirando con huevo o ojo de huevo frito, por eso es que Dios le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque dice: porque el quitarse el calzado del pie significa que yo soy inferior con el que voy a hacer pacto. Y como Él no iba a hacer pacto, entonces Dios le dice: quítate el calzado de tus pies. Y él se quitó el calzado de sus pies y dijo: este lugar es santo. En otras palabras, Dios está aquí, alguien que es altamente superior a mí. Y lo único que él hizo fue agachar la cabeza y decir: ¿qué quieres hacer tú conmigo? ¿Cuál es el pacto que tú tienes conmigo? No fue Moisés que prendió una zarza para llamarle a Dios. ¿Me estoy explicando? No fue Moisés que agarró y le puso combustible a una zarza y dijo: que venga Dios ahora, o que venga ahora, y que yo reclamo y yo declaro y yo profetizo y yo proclamo. No es así. Dios elige el momento de tener un pacto contigo. Tú no eliges el momento. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y con esta vara tú vas a conquistar todo Egipto y vas a quitar a mi pueblo, porque yo hago pacto contigo, no tú conmigo. Y todos sabemos que Moisés quiso renunciar más de 20 veces. Y Dios le decía: tú hiciste pacto conmigo. Porque el que hace pacto con Dios siempre va a renunciar, siempre está renunciante, siempre es una persona que no tiene decisión. ¿Por qué? Porque no tiene y no entiende el pacto con Dios. No está comprendiendo con quién hizo el pacto.
pacto de sangre, pacto de umbral. Y le voy a dar un ejemplo. Los niños están fuera en sus clases. Muchas personas no entienden este proceso que ocurre cuando existe una fornicación, un adulterio. Cuando una mujer entrega su cuerpo a un hombre, ella rompe el himen donde hay sangre, y el hombre emite semen donde hay ADN y prototipo de la sangre donde está el ADN. Entonces hay una transferencia de sangre. Automáticamente, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, en la primera relación sexual está haciendo un pacto con Satanás y no con Dios, porque está bajo el imperio de la fornicación y el adulterio. Pero lo que no entiende esa mujer, que no solamente violó la autoridad del Padre celestial pecando, porque viene la persona, pide perdón a Dios, ¿por qué no se libera totalmente? Porque también rompió la autoridad de su Padre terrenal, la autoridad de la iglesia y la autoridad sobre su vida. 4 autoridades una persona entrega allí. No es solamente, la pasé un buen momento y tuve ahí sexo y perdóname, Señor. Hay 4 pactos. 1, violentaste la autoridad de Dios que te dice que no lo hagas, pero lo hiciste. Violentaste la autoridad de Dios y no estás bajo su autoridad, bajo su lealtad y fidelidad, sino estás bajo la fidelidad y lealtad de Satanás. 2, porque tu padre era el que tenía que entregarte a tu esposo en el altar, y ese es un simbolismo, porque el hombre no es que solo pasa para entregarle a una mujer, le está entregando, le dice: yo soy el padre de esta mujer, yo soy su autoridad, yo soy su pacto, yo soy su cobertura, yo soy el que le protejo, y en este momento no te entrego a mi hija, no solo a mi hija, te entrego toda la autoridad que yo tenía sobre mi hija. ¿Me están entendiendo? No, o me estoy... ¿Se da cuenta? Rompió y violó un pacto. Rompió y violó un pacto de virginidad, de pureza. Lo rompió. Por eso dice que fornica peca contra sí mismo y abre puertas. ¿Me estoy explicando? Pero eso es un desconocimiento del pueblo del Señor. Me estoy arriesgando a predicar esto porque muchos no van a entender o no van a comprender, porque no entienden el nivel del pacto. Pero sabes que, hermano querido, esto es tremendo. Vamos a llevarlo al otro plano. Cuando tú entraste por medio de la sangre del Cordero del Hijo de Dios, que vino sobre tu vida, la sangre que se derramó por ti, y tú tomaste el pacto de sangre, el Dios de los cielos levantó su mano y dijo: Él está bajo mi cobertura, bajo mi lealtad, bajo mi liderazgo, está bajo mi poder, está bajo mi gracia, está bajo mi riqueza y está bajo mi gloria. Y el que quiera tocarla a Él, es más fácil que le entregue mis hijas o cualquier cosa, que antes que te toquen a ti. Porque cuando hay un pacto de sangre, Dios dice: tú eres mío para siempre, eres intocable, nadie te va a tocar, porque yo soy tu protector, porque hiciste tu pacto con el Rey que no es equivocado, es con el Rey que sí te va a guardar. Hermano querido, no es tomar un sorbo de jugo de la vid, es un pacto con el Dios omnipotente, todopoderoso, Rey de reyes, y entras bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su liderazgo, bajo su lealtad. Y Dios te dice: tú serás desleal, tú serás infiel, tú podrás pensar lo que quieras, pero yo permanezco fiel y te guardaré y te protegeré, y no permitiré ni aunque toda Sodoma y Gomorra venga contra ti, nadie te va a tocar, porque entraste bajo el pacto del umbral de mi casa.
¿Está entendiendo hasta qué punto tiene poder esa sangre? Y hay personas que se atreven a decir: ¿quién te crees vos para decir la sangre de Jesús me cubre? Está loco, no entiende el poder del pacto. Es impresionante. Por la sangre eres perdonado, por la sangre eres redimido, por la sangre tu nombre es anotado en el libro de la vida. Por esa sangre tu conciencia es limpia. Por su sangre tienes entrada, acceso al reino eterno y tratar con el sumo sacerdote. Imagínense todo lo que es la sangre. Por eso quiero terminar con este texto que va a hablar de cuán terrible puede ser pisotear esta sangre, como también aceptarla. Ahí va a entender porque el hebreo está puesto y fue hecho en relación al Antiguo Testamento, hablando sobre el sacerdocio, hablando sobre el sacrificio y un montón de cosas. 10:25, porque este es el texto y el contexto. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es esporádico, ya tienen la costumbre. Sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué habla 10:25 cuando va a hablar en un tema que va a entrar en el 10:26? Porque una persona que deja de congregarse es como un carbón que se quita del fuego, se va a apagar sí o sí. No hay alternativa. Muchas personas piensan que le castigan a Dios. Yo ya no voy a leer más la Biblia ahora. Usted se castiga. Ya no voy a orar. Usted se castiga. Ya no voy a la iglesia. Usted se castiga. Y usted se va a enfriar. Y lo peor de que la Biblia dice que cuando usted entra en este contexto de no querer congregarse, la Biblia dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. En otras palabras, te va a quedar en 0 menos 0. Solo porque usted abrió una pequeña puerta de no congregarse. No es una cuestión, porque la iglesia es como carbones que están separados, y cuando uno viene en el templo se unen esos carbones para que la gloria de Dios descienda, porque Dios sí trata con personas, pero ejecuta su poder en su iglesia, porque Dios constituyó la iglesia, no fue el hombre. No es que el hombre dijo: hagamos una personería jurídica, juntemos todos los que creemos lo mismo. No, es la idea de Dios. Y atiendan lo que dice aquí, y va a entender mejor la sangre del pacto. Porque si llegas a pecar deliberadamente, eso significa sabiendo. Yo sé bien que está mal, pero yo no puedo, no importa. Es pecado. Es muerte. Es destrucción. Perdón, para que usted entienda, o si no, no va a entender el contexto. Se colocaba en el umbral. Usted no podía tocar eso, porque cuando usted tocaba era como afrentar contra el rey y contra la sangre de esa casa. Entonces, cuando se colocaba en la puerta, en el umbral, las personas no podían pisar esa sangre, tenían que pasar por encima. Por eso es pesat y pasak, donde dice pasar por encima, sobre el pacto del umbral, porque él entraba sin pisar. Y ahora va a entender el contexto de hebreo cuando dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acá Dios está, mire hermano, Dios no amenaza, Dios advierte. Dice: no pises la sangre, no pises, no pisotees. Ahora va a entender mejor el 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, dice. O sea que si vos pecás deliberadamente, no sé, adulterio, fornicación, robo, homicidio, póngale los pecados mayores, lo que se me viene ahora en la mente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios dice: no te metas con mi sangre. Danger, peligro. Por eso dice: el que toma y come indignamente. La Biblia tiene mucha relación con la sangre. Y dice: que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu, mayúscula, de gracia. La gracia se puede convertir en desgracia. Porque si afrentas al Espíritu Santo, nadie te va a convencer de pecado, de justicia o de juicio. Por eso es que hay muchas personas que están fuera de la iglesia, que han afrentado al Espíritu, y usted, todo lo que usted le predica, te dice: ya sé todo de eso, ya sé todo, ya sé todo de eso. Pero no puede tener arrepentimiento y conversión porque ya afrentó al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo ya no le da convicción de pecado, solo Él sabe. Yo ya sé toda la Biblia, pero no puede practicar porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero acá viene algo tremendo para cerrar. Entonces Dios dice: pero si tú tomas dignamente la copa del Señor, porque cuando usted está tomando esta copa, no es que usted, para que usted entienda, dice con conocimiento: Señor, entro bajo tu pacto, bajo tu lealtad, bajo tu soberanía, que tiene beneficios de riquezas, gloria, honra, inmortalidad, pero también tiene sus responsabilidades. Y su responsabilidad es con el cuerpo de Cristo, que es Jesús, la iglesia. Tú no puedes andar pensando por ti mismo. Tú tienes que vivir sujeto a la palabra de Dios y a los principios de la palabra de Dios. ¿Sabe que hay personas que no saben qué hacer? ¿Sabe por qué? Porque no lee la palabra y no acepta lo que Dios le dice. Yo sé lo que tengo que hacer. Si alguien me ofende, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Perdonar y no olvidar. O estoy incorrecto o correcto. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar, olvidar, bendecir, amar. Si alguien está enfermo, ¿qué debemos hacer? Orar por el enfermo para que se sane. Si alguien necesita el poder del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Imponerle las manos, orar para que reciba, para que sea lleno. Cuando se abre el templo, ¿qué debemos hacer? Estoy orando para ver qué voy a hacer la voluntad de Dios. Congrégate, ya está en la Biblia, no vaya a discutir. Participa de la cena del Señor para recordarte su lealtad. Y esto está tremendo. Cada santa cena me recuerda la lealtad que Dios tiene conmigo y me recuerda la deslealtad e infidelidad que yo tengo con Él. La Santa Cena no es para recordarle a Él que Él va a ser leal y fiel contigo. La Santa Cena es para recordarle a nosotros que nosotros tenemos que ser fieles y leales a Dios. ¿Me está entendiendo? Para recordarte que esta sangre sigue poderosa. Tan poderosa es que si en esta mañana hay un hombre que ha violado, ha matado, ha asesinado, ha robado banco, y esa persona pasa adelante, levanta sus manos y dice a Dios: perdóname,
Padre, he pecado, he sido rebelde y desobediente. Señor, he hecho todo lo malo que está en mi vida, pero hoy quiero ordenar mis pasos. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y aunque usted no lo vea en el mundo físico, hay una sangre poderosa que se derrama sobre él para decirle: bienvenido a la casa de tu Padre, porque ahora estabas lejos, mas ahora y estás cerca de mí. Ese es el poder de la sangre. Esta Santa Cena no me recuerda que Dios me perdona. Esta Santa Cena tiene que recordar que yo tengo que perdonar. Es diferente, porque Dios, cuando te perdonó, lanzó todos tus pecados al fondo de la mar y dice: nunca más me acordaré de ellos. Mas cuando el hombre peca contra ti, tú dices: está bien, te perdono, te bendigo, entre comillas, y dejo aquí en un depósito para que cuando yo necesite reclamarte, te lo reclamaré. Ya no alarguemos más. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora, si esa sangre de cordero, animalito, imperfecto, sucio, quizás con bichos, virus y enfermedades, pudo salvar y darle la bienvenida al Rey de Dios, al Rey Dios, y permitir que la muerte no pase y no entre en la casa, imagínense la sangre del cordero que dijo: señores, esto es mi sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre, donde yo, así como suena, juro lealtad, fidelidad, protección, garantía, sello, potencia, poder para darte y bendecirte bajo mi cobertura. ¿Cuánto quieren esta sangre de Cristo? Derrámate sangre de Cristo sobre mí. Te necesito, sangre de Cristo. Señor, limpia lo que está en mi interior, porque no en vano está escrito, dice: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es un jabón de lavadores. Oh, la sangre preciosa que quita todo virus, toda plaga, toda enfermedad de mi cuerpo. Es una sangre que me protege. Es una sangre que me da lealtad y fidelidad y un pacto con el Dios eterno. Yo tengo un pacto con Dios porque Él pactó conmigo. Yo acepto esta invitación a tu cena. Acepto la invitación de concertar el pacto contigo y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted, cuando concerta el pacto con Cristo, por eso cada persona lavado por la sangre, limpiado por la sangre de Cristo, por eso es que nos llamamos hermanos uno al otro, porque por nuestras venas corre la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha dado sabiduría, nos hizo especial tesoro. Y hoy, Señor, nos reconciliamos contigo. Perdona mi rebelión, perdona mi desobediencia, perdona por hacerme el remolón, perdóname por hacerme el nerviosito, perdóname, Señor, porque he sido infiel, pero yo hoy quiero serte fiel, porque tú permaneces fiel. Y cuando estoy bajo la protección de este Rey, voy a heredar honra, gloria e inmortalidad en Cristo Jesús. Si fuéramos dignos en esta mañana, es por la sangre de Jesús, no por mis obras. Señores, yo nunca he mentido cuando he dicho: en mí hay 95 defectos literales y 5 virtudes. Si yo miro sobre tu vida, veo lo mismo. Yo no miro tus defectos, porque si miraría tus defectos, te diría que te retires de la iglesia. Y si yo miro mis defectos, yo mismo saldría y renunciaría. Pero estamos bajo la sangre de Cristo, que nos perdona, nos limpia, nos lava, nos purifica
y nos hace herederos del reino de los cielos. Alguien le dé fuerte aplauso a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Toda gracia